La reproducción es una característica común en todos los organismos que se conocen, a través de la cual se crean nuevos descendientes, sustituyendo a los que mueren, asegurando la supervivencia de los seres vivos. Pero no todos los seres vivos se reproducen de la misma manera. Existen dos mecanismos de reproducción: la reproducción sexual y la reproducción asexual. Esta consiste en un proceso sencillo donde un solo progenitor da origen a un nuevo individuo idéntico al padre, realizando un proceso de división celular donde el nuevo individuo posee toda la información genética del progenitor. Dentro de los tipos de reproducción asexual, en los organismos multicelulares se destacan los siguientes: fragmentación. El progenitor se divide en uno o varios fragmentos. Cada parte separada regenera completamente la parte del cuerpo que le falta, creando un nuevo individuo, como en el caso de las planarias. Otros organismos multicelulares realizan su reproducción por gemación. Consiste en la formación de una protuberancia o yema que contiene un grupo de células del progenitor. Una célula crece hasta separarse del cuerpo del individuo original y ser completamente independiente. Algunos casos son las hidras y pólipos, que suelen desarrollar yemas laterales generando nuevos individuos. La reproducción por regeneración se presenta en algunos organismos multicelulares como las esponjas marinas y las estrellas de mar. Tienen la capacidad de regenerar una parte del cuerpo perdida a causa de una lesión. En ocasiones, el fragmento permite la regeneración de un individuo completo. Por último, la partenogénesis está basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas por células sexuales masculinas, como se da en los gusanos de terciopelo y algunos insectos como el insecto palo. En organismos multicelulares más complejos, la reproducción es sexual. Se caracteriza por la intervención de dos individuos de diferente sexo, masculino y femenino. Cada uno aporta gametos, que son las células reproductoras especializadas producidas en las gónadas. Las gónadas masculinas en los animales son los testículos y producen espermatozoides, célula sexual masculina. Las gónadas femeninas en los animales son los ovarios y producen los óvulos, célula asexual femenina. Son dos los eventos fundamentales dentro del proceso sexual, en tanto la fecundación es la unión de las dos células reproductoras que entrecruzan su información formando una célula, huevo o cigoto, que tras repetidas divisiones celulares se transforma en embrión, dando como resultado descendientes similares con información de ambos individuos. Esta última se denomina desarrollo embrionario. La fecundación puede ser interna. El individuo masculino aporta los espermatozoides en el interior de los órganos reproductores femeninos para fecundar el óvulo y desarrollar todo el proceso embrionario. A diferencia de la fecundación externa, ambos individuos liberan los óvulos y espermatozoides en un medio acuoso, donde se llevará a cabo la fecundación y el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario puede ser ovíparo. El embrión se desarrolla dentro de un huevo, que es depositado en el exterior y se alimenta a partir de las reservas nutritivas de este. En algunos animales ovíparos, como los peces, y anfibios, como los sapos, los huevos necesitan un medio acuoso para depositar sus huevos. Dentro de los ovíparos están las aves, depositando los huevos en un medio seco construido por ellos, llamado nido, al igual que en la mayoría de reptiles como la tortuga. La eclosión de estos huevos sucede después de un tiempo determinado para cada especie. Los ovíparos, como algunos peces como la raya, y reptiles como la serpiente, el embrión se desarrolla a partir de las reservas del huevo, pero dentro del cuerpo de la madre. La eclosión puede efectuarse antes del parto o inmediatamente después de la puesta. Sigamos con los animales vivíparos.
Ellos realizan la fecundación dentro de la madre. Su aparato reproductor femenino proporciona toda la estabilidad y nutrientes para el desarrollo del embrión en su totalidad, hasta el momento del parto, como en los mamíferos. No podemos dejar. La fecundación, a veces también llamada fertilización, consiste en la fusión de una célula sexual masculina con una célula sexual femenina. Cuando los gametos se fusionan de manera correcta, producen una célula diploide, con el número correcto de cromosomas para producir un organismo completo. En los animales existen dos tipos de fecundación: fecundación interna y fecundación externa. La fecundación interna requiere que los gametos masculinos se depositen en el interior del organismo que contiene el gameto o los gametos femeninos. Lo anterior normalmente es posible gracias al acoplamiento genital o sexual de los progenitores. En especies animales con sexos separados, la fecundación interna ocurre en el interior del organismo femenino. En especies que presentan una estrategia evolutiva conocida como hermafroditismo simultáneo, la fecundación interna ocurre en el interior de ambos progenitores. Una de las especies es el caracol de jardín marrón europeo, Cornu aspersum, antiguamente conocido como Helix aspersa. Todos los individuos de esta especie pueden producir células sexuales femeninas y masculinas, en este caso espermatozoides y múltiples huevos. Durante la cópula, estos caracoles pueden fecundarse mutuamente, permitiendo que 3 o 6 días después, cada uno desove o deposite alrededor de 80 huevecillos fecundados, de donde surgirán nuevos y pequeños Cornu aspersum. Por otro lado, muchos animales acuáticos usualmente liberan sus gametos directamente en el agua. En este caso, la fecundación tiene lugar fuera de sus cuerpos y por ello se denomina fecundación externa. La fecundación externa tiene algunas ventajas. Por ejemplo, la madre no tiene que cargar físicamente a la descendencia en desarrollo, y esto favorece el desove o la puesta de cientos, miles e incluso millones de huevos a la vez. Un ejemplo es el pez luna, Mola mola, que puede liberar 300 millones de huevos en una temporada de desove. Por otro lado, la fecundación externa también tiene sus desventajas. Por ejemplo, la descendencia en desarrollo está demasiado expuesta a los depredadores. Además, a diferencia de la fecundación interna, los huevecillos en el exterior están menos protegidos de los cambios ambientales, como el pH o la temperatura. Hemos visto que la fecundación puede ocurrir en el interior o en el exterior de un organismo, pero sin importar dónde ocurra, una fecundación exitosa produce una célula diploide que recibe el nombre de cigoto. Excepto por el orden de los monotremas, la mayoría de los mamíferos son vivíparos. Esto último significa que, durante el nacimiento y bajo condiciones normales, la hembra expulsa el feto vivo que se ha desarrollado en su vientre. La excepción a lo anterior es el orden de los monotremas. Este orden agrupa las únicas 5 especies existentes de mamíferos que ponen huevos, es decir, mamíferos ovíparos. En los animales ovíparos, el desarrollo y la maduración del embrión son procesos que suceden dentro del huevo y en un entorno externo al cuerpo femenino. El individuo que te mostramos al inicio es un claro representante de las aves. Las aves, como grupo, constituyen un ejemplo clásico de animales ovíparos. Al igual que los monotremas y las aves, casi todos los reptiles, anfibios, peces, insectos, moluscos y arácnidos son animales ovíparos. No obstante, como hemos visto a lo largo de este video, la complejidad de la naturaleza más de una vez nos presenta casos excepcionales. Entre los peces, por ejemplo, hay especies que presentan una tercera categoría general de desarrollo embrionario o estrategia reproductiva.
Una de estas especies es el tiburón leopardo, que habita en el Océano Pacífico Oriental, desde Oregón hasta el Golfo de California, en México. Las hembras del tiburón leopardo dan a luz crías vivas, porque, a diferencia de la mayoría de los peces, los embriones del tiburón leopardo se desarrollan en huevos que se retienen dentro del cuerpo de la madre hasta que están listos para eclosionar o salir de ellos, y suficientemente fuertes para exponerse al océano. Luego de 10 o 12 meses, la hembra del tiburón leopardo expele al océano entre 6 o hasta 36 crías. Cada nuevo tiburón mide de 20 a 22 centímetros de largo. Esta estrategia reproductiva, o categoría de desarrollo embrionario, se llama ovovivípara. Otro término con el que puedes encontrar esta estrategia es viviparidad aplacentaria o viviparismo aplacentario. La ovoviparidad permite a las hembras del tiburón leopardo mantener los huevos seguros dentro de sus cuerpos, garantizando el desarrollo de los embriones y la eclosión de la mayoría de estos. Por esta misma razón, los tiburones leopardo tienen pocas crías en comparación con los miles o millones de huevos que muchos otros peces deben desovar para compensar los riesgos en el exterior. Hemos llegado al final de nuestra exposición. Os dias são a noite e as noites são de dia. Os dias são a noite e as noites são de dia. Se acordo contigo, a minha abraçado, o sono perdido não deixa, cuidado. Os dias são a noite e as noites são